¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Atlántico Noticias. Abrimos ya el programa 13:45, mirando como el resto del mundo a lo que ocurre en Oriente Medio. Con mucha preocupación se ha reactivado ese conflicto eterno entre Israel y las milicias palestinas de Gaza, con una serie de enfrentamientos en Jerusalén. Se reabre, por tanto, ese conflicto de siempre, pero en esta ocasión confluyendo otra serie de factores diferentes. La intención de Israel de desalojar a unas familias palestinas de sus viviendas en un barrio estratégico de Jerusalén a favor de los llamados colonos judíos fue el detonante. Y ahora el intercambio de fuego abierto deja ya a día de hoy muchas víctimas. Iciar Pérez. Así es, Marta, unos 35 israelíes fallecidos, entre ellos 12 menores, también 6 palestinos, aunque se advierte la cifra podría ser mayor. Una guerra que, como bien dice, se volvía a desatar, pues hace aproximadamente 2 días, cuando se dispararon proyectiles sobre Jerusalén. La ONU también anuncia esto puede ser una auténtica escalada de violencia. Pues pendientes de esa zona, también el planeta que sigue luchando contra la COVID-19. La OMS considera esencial un reparto más equitativo de las vacunas, mayor producción a nivel mundial. Es el debate ahora. Por eso hay muchos países planteando esa liberalización de las patentes que hoy vamos a analizar. Miguel Vega. La necesidad de producir y distribuir vacunas contra la COVID-19 a nivel mundial y a un ritmo frenético ha puesto sobre la mesa la liberalización de las patentes. En octubre, India y Sudáfrica alertaron que era necesario para acabar con esta pandemia a nivel mundial. Pero hasta que Estados Unidos no se ha pronunciado, la propuesta había quedado en saco roto. Las farmacéuticas se oponen a esta medida porque aseguran que los países con menos recursos no podrán fabricarlas porque requiere de tecnología solo utilizada en el primer mundo. Bueno, y hablando de vacunas, en España se va a dar un nuevo impulso al proceso de vacunación porque Sanidad ha decidido destinar las monodosis de Janssen a la población de entre 50 y 59 años, que son unos 7 millones de personas en España, una vacuna que va a comenzar a administrarse en breve. También a colectivos como temporeros dependientes o marineros. Mientras muchos países de África, de Latinoamérica, se lo contamos, apenas han empezado algo parecido a una campaña de vacunas, hay otros países como Estados Unidos que tienen excedente y que ahora les sirve para promocionar destinos turísticos que comienzan a abrirse. Nueva York, su alcalde, por ejemplo, plantea vacunar a turistas que vayan a la ciudad de forma gratuita, precisamente con la vacuna de Janssen. Y mientras Europa pues reactiva el turismo como puede, uno de los primeros pasos se da ya en Madrid la próxima semana con Fitur, la feria de turismo de la capital de España, de forma presencial y con grandes medidas de seguridad. Plantean un lema claro: Tourism is back, regresa al turismo, algo fundamental para Canarias, que por cierto ha presentado hoy su estrategia en Fitur. Y el diálogo no llegó a buen puerto y para hoy está convocado en Colombia otro paro nacional y se teme lo peor en los actos convocados para hoy porque la violencia entre fuerzas de seguridad, manifestantes, se ha cobrado ya decenas de vidas. Lo peor, según algunas ONGs, es no saber que ha sido de más de 600 personas detenidas en todo el país, a las que se considera desaparecidas. Y en Kazán, en Rusia, siguen conmocionados después de que un joven de solo 19 años entrara en una escuela, disparara con un arma hasta matar a 9 personas. Había anunciado ya en redes sociales poco antes su intención de matar a mucha gente. Entró armado con un arma casera, una escopeta. Putin anuncia cambios en las leyes de armas en ese país. Y también se reabre el debate sobre control de armas en Estados Unidos porque ha sido un fin de semana el pasado trágico con hasta 10 tiroteos en todo Estados Unidos. Violencia armada en ese país que se cobró solo el año pasado 20.000 vidas, sin contar los suicidios. Y en China, las labores de extinción de un incendio han acabado en tragedia. Es el momento en el que un helicóptero cae en un lago en la ciudad de Dali y va a recoger agua para refrescar la zona quemada. Han fallecido 4 personas. Bueno, empezamos con vacunas, con el nuevo impulso que se va a dar a la vacunación en España porque la Comisión de Salud Pública aprobó ampliar el uso de la vacuna de Janssen, la monodosis, a las personas del tramo de edad de entre 50 y 59 años. También se va a incluir a determinados colectivos vulnerables, difíciles de captar, como personas con discapacidad, autismo severo o enfermedades mentales también severas.
Se amplía el uso de la vacuna de Janssen a personas de 50 a 59 años y se mantiene de forma simultánea a las de ARN mensajero para completar la vacunación de los de más de 60. Al ser unidosis, se aplicará de forma prioritaria a grandes dependientes de difícil accesibilidad, personas con autismo profundo, discapacidad intelectual o enfermedad mental severa. También se recomienda para personas difíciles de captar, como cooperantes que por razón de su actividad no pudieran estar en España en las fechas de una segunda dosis. La estrategia de vacunación recibe así un nuevo impulso cuando casi el 30% de la población ya ha recibido alguna dosis, lo que se traduce en más de 14 millones de personas, principalmente el colectivo de los mayores de 60 años, grupo en el que el 88% tiene al menos una dosis inoculada. El porcentaje de población con la vacunación completa es del 13,3%, más de 6 millones de personas. En más de 10 comunidades, así como en Ceuta y Melilla, se ha comenzado a vacunar al grupo de 50 a 59 años, que hasta ahora recibían preparados de Pfizer o Moderna. Bueno, precisamente para conseguir vacunar a toda la población, Diana, en los plazos fijados varios países han puesto sobre la mesa la posibilidad de liberar las patentes de las vacunas para que lleguen a todos los países del planeta. España lidera, de hecho, la propuesta dentro de la Unión Europea, pero este tipo de propuestas se están enfrentando a varios problemas. Miguel Vega. Para acabar con esta pandemia a nivel mundial, algunos países creen necesario liberalizar las patentes o, lo que es lo mismo, la propiedad intelectual de las vacunas. Los primeros en apoyar esta propuesta fueron la India y Sudáfrica. Posteriormente se unió Estados Unidos y ahora los 27 países de la Unión Europea. Pero algunos países como Alemania o Francia son reacios a esta propuesta internacional. Flexibilizar las patentes es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para escalar la producción de vacunas. De nada sirve levantar una patente si no hay una identificación rápida y clara de capacidad de producción latente y no hay una transferencia de tecnología a esa capacidad de producción para escalar la producción. Y es que algunos países piden suspender el reglamento aprobado por la Organización Mundial del Comercio a finales del siglo XX. En ese acuerdo internacional, las farmacéuticas se aseguraban que el medicamento creado en sus laboratorios no podría ser copiado en los siguientes 20 años, prorrogable a 5 años más, siempre y cuando mantuvieran abierta la investigación. Los expertos aseguran que este debate no se convertirá en una realidad a corto y medio plazo. No creemos que el waiver de las patentes vaya a resolver a corto o a medio plazo lo que es el incremento de producción de las vacunas. Yo entiendo y perfectamente, y yo creo que ninguna industria farmacéutica, ninguna, y créanme, ninguna, si se pudiese impulsar la producción y mañana pudiéramos tener 1.000 millones diarios de producción, ¿se haría? Según las propias farmacéuticas, el principal problema es la tecnología que usan algunas de las vacunas diseñadas para acabar con la COVID-19. Las más eficaces, Pfizer y Moderna, tuvieron que construir fábricas especiales para producir sus vacunas, pero también está el problema de la escasez de materias primas. Mientras que Pfizer y Moderna trabajan con ARN mensajero, Janssen y AstraZeneca trabajan con vector viral. Pero esta propuesta internacional podría ser contraproducente a largo plazo, porque según los expertos pondrá freno a la inversión en I+D. Bueno, pues Médicos Sin Fronteras celebra la decisión, para empezar, del gobierno norteamericano, que movió todo el debate de nuevo, de apoyar la renuncia a la protección de la propiedad intelectual para las vacunas de la COVID. Es una de las organizaciones, de hecho, que más activamente lleva reivindicando que esto se produzca. Lo ha estado solicitando a lo largo de meses de negociaciones con la Organización Mundial del Comercio, que se suspendan esas patentes en todos los productos COVID, no solo las vacunas, sino en los tratamientos y en los diagnósticos. Bueno, hablamos hoy con Carlos Bustamante, delegado para Canarias de Médicos Sin Fronteras. Carlos Bustamante, bienvenido un día más a Atlántico Noticias. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, los datos son claros. Hay muchos países de bajos ingresos en los que trabaja además Médicos Sin Fronteras que han recibido apenas el 0,3% del suministro mundial de vacunas, con lo cual aquí, por lo pronto, hay que actuar. Efectivamente, y este dato no se entiende del todo si no decimos que el 80% de las dosis que ya existen de las vacunas contra la COVID se han puesto en los países de
rentas medias y rentas altas. Por eso esa diferencia entre el 80% de los ricos y el 0,3% de los países en los que trabajamos es una diferencia que genera una gran injusticia. Efectivamente, es una injusticia social que ustedes llevan tiempo denunciando, falta de medicina, falta de acceso a las vacunas, pero antes de la pandemia. Ahora ha quedado más evidente que nunca porque estamos en un proceso en el que toda la humanidad debe ser vacunada para que esto dé resultado. Efectivamente, esto tiene que quedar claro. Esto es una pandemia mundial y hasta que la población no esté vacunada, hasta que no consigamos esa inmunidad de grupo mundial, no superaremos la pandemia. Y esto es muy importante que la gente lo tenga en cuenta y que entienda por qué pedimos esa exención de las patentes de las vacunas COVID, pero también de los tratamientos y los diagnósticos. Porque hasta que no estemos todos vacunados, corremos el riesgo, primero, de tener muchas más muertes de las que estamos teniendo. Segundo, también de que surjan nuevas variantes que puedan resultar inmunes a estas vacunas y que no sean efectivas. Y luego se da la paradoja de que, por un lado, la administración Biden dio la vuelta al mundo por esa intención de apoyar esa liberalización de las patentes, pero por otro lado acapara vacunas de tal manera que tiene millones y millones de dosis, por ejemplo de AstraZeneca, que no la tiene autorizada, guardadas, por así decirlo, y no las cede a los países que están todavía sin vacunar y que contamos aquí diariamente en Latinoamérica o en África. Efectivamente, nosotros también pedimos a la administración Biden, a la administración americana, que además de apoyar esta exención de las patentes de las vacunas, pues done esos 500 millones de dosis de excedente que tiene a países pobres o a países con pocos recursos o incluso al fondo COVAX para que otras personas puedan acceder a las vacunas que a ellos ya les sobran. Estamos viendo en cualquier caso las reacciones, ha habido cambios muy sensibles, por ejemplo, en algunos países que se mostraban reacios, en la Unión Europea como conjunto, en España también, liderando casi este movimiento para apoyar la liberalización de las patentes, pero ustedes quieren más concreción, que se concrete en hechos y no en intenciones. Exacto, así es. Esta propuesta de exención de patentes se presentó hace 7 meses en el seno de la OMC por India y Sudáfrica, que fueron quienes patrocinaron esta iniciativa, y llevamos ya mucho tiempo y precisamente lo que no tenemos es más tiempo para seguir debatiendo esto. Queremos compromisos firmes de la Unión Europea y también del Gobierno español, que valoramos positivamente su posicionamiento a favor de dejar de bloquear la propiedad intelectual, pero necesitamos que haya un compromiso firme, una hoja de ruta y que sepamos cuándo y cómo se van a poder empezar a producir más vacunas para que cualquier persona en el mundo tenga acceso a ellas. Claro, estamos escuchando por lo pronto esas buenas intenciones, esos cambios de parecer. Lo que pasa es que los plazos pueden plantearse como largos. Por lo pronto lo escuchábamos a representantes de las farmacéuticas reticentes, en tanto en cuanto dicen que no va a ser tan automático como pueda parecer que se haya reabierto este debate, ¿no? Efectivamente, al final nosotros sabemos que la exención de las patentes no es la única solución. Se tendrán que poner otras vías intermedias también hasta que consigamos que se genere toda esa producción para que toda la población mundial pueda acceder a las vacunas. Pero sí creemos que quitar los derechos de propiedad intelectual a las farmacéuticas en una situación de pandemia como la actual es una herramienta fundamental para que aunque sea a medio plazo, podamos vacunar a toda la población y la gente pueda tener acceso a tratamientos y a diagnósticos y que no pase lo que está pasando en países como la India o como Perú, cuyos sistemas de salud están totalmente colapsados por el coronavirus, por la COVID-19 y no podemos seguir funcionando. Claro, un países como la India que muestran también otra de sus reivindicaciones, porque ustedes no solo hablan de vacunas, llevan tiempo pidiendo que todos los suministros médicos relacionados con la atención de la pandemia también se faciliten a estos países y si no, fíjense por lo que ocurre, por ejemplo, con el oxígeno en la India, ¿no? Efectivamente, nosotros que estamos trabajando en la India, que hemos dotado de más personal a los hospitales de la India, que estamos trabajando directamente con la gente que se está contagiando del coronavirus y sufriendo la COVID-19, estamos viendo como hay una falta de recursos muy importante. Por eso es importante también que no solo se liberalicen las patentes de las vacunas, que son una herramienta de prevención muy buena, sino que también de los tratamientos. Y esto incluye, por ejemplo, el oxígeno. Bueno, pues Carlos Bustamante, que es delegado de Médicos Sin Fronteras para Canarias, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Bueno, es la reivindicación de Médicos Sin Fronteras que se une a tantas instituciones, gobiernos ya y organismos, y precisamente Estados Unidos y Reino Unido han decidido no exportar las vacunas sobrantes hasta no conseguir inmunizar a su población. Pero en cambio la administración Biden mantiene por su parte bloqueadas sin usar, y ya lo decíamos, esas dosis de AstraZeneca. Por eso el presidente de México, López Obrador, ha pedido al gobierno estadounidense que envíe esas dosis de AstraZeneca que no está usando y que la envíe ya a otros países. Kamala Harris, la vicepresidenta, dice que va a estudiar ya esa petición y ha confirmado su intención de colaborar con las autoridades mexicanas. Obrador también ha anunciado que Pfizer va a comenzar a enviar dosis también a su país. Solicitamos el que se pudieran prestar, que pudieran adelantarnos vacunas de AstraZeneca que ellos no han autorizado para
ser aplicadas en Estados Unidos y que tienen una cantidad considerable. Y los preadolescentes y adolescentes norteamericanos, ya saben, ya están siendo vacunados. La mayoría están contentos de que les haya llegado el turno tan pronto. Hay algunas familias, eso sí, a los que les pesa el mensaje de los antivacunas tan amplio en ese país y que se muestran un poco preocupados. Finalmente, la FDA dio luz verde para vacunar a preadolescentes y adolescentes entre 12 y 15 años de edad. Para los médicos es un gran paso. Y lógicamente al comienzo se quería proteger un poquito a esta población, pues son más jóvenes y queremos estar seguros de lo que puede pasar con una vacuna, pero ya estamos haciendo grandes masas que se han vacunado con la vacuna. Muchos jóvenes celebran el logro, pero no todos están de acuerdo con la posibilidad de inmunización con la fórmula de Pfizer-BioNTech. A pesar de que no va a ser algo que pase de un día para otro, cuántas más personas se puedan vacunar y cuántas más personas se puedan adaptar al virus va a ayudar a restablecer la economía mucho más rápido. A mí sí me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque no quiero que ninguno de mis abuelitos se enfermen o ninguno de mis familiares. A mí no me gustaría ponerme la vacuna del coronavirus porque las personas que se la han puesto se han enfermado y han tenido efectos secundarios. Los padres de estos menores están de acuerdo con la vacunación, pero han dejado la decisión en manos de sus hijos. Mi hijo desde hace ya varios meses me había dicho que quería ponerse la vacuna, pero pues no teníamos posibilidad de hacerlo. Ahora tan pronto se abrió, pues lo habíamos discutido y me dijo que quería vacunarse tan pronto como fuera posible. Sin embargo, creemos que la protección para esta pandemia, la protección contra el COVID es necesaria, es una necesidad para todos, para mantener a la familia protegida. Más de 2.200 adolescentes participaron en las pruebas clínicas para esta vacuna. Bueno, y Brasil es el tercer país más golpeado en esta emergencia mundial. Sigue con su proceso de vacunación precisamente, pero las autoridades sanitarias desaconsejan la vacuna a embarazadas con la fórmula de AstraZeneca tras haber detectado el fallecimiento de una mujer en Río de Janeiro. La recomendación de la agencia reguladora es que la indicación del prospecto del inmunizante, que incluye la posibilidad de formación de coágulos sanguíneos, sea seguida por el Programa Nacional de Inmunización llevado a cabo por el Ministerio de Salud. Confirmó que investiga el caso de una gestante que desarrolló trombosis pocos días después de haber sido inoculada con la fórmula de AstraZeneca en Río de Janeiro. El uso de las vacunas en situaciones que no están previstas en el prospecto solo debe ser realizado ante la evaluación individual de un profesional de salud que considere los riesgos y beneficios de la vacuna para la paciente. Brasil, uno de los países más azotados por la pandemia con más de 423.000 muertos, incluyó a todas las mujeres embarazadas y puérperas en los grupos prioritarios del Programa Nacional de Vacunación, al considerar que ellas poseen riesgo obstétrico elevado independientemente de la edad. Hasta este lunes, cerca del 17% de la población del país de unos 210 millones de habitantes recibieron la primera dosis de la vacuna, mientras que el 8,5% fueron inoculados con la segunda. Bueno, y seguimos muy atentos a la situación en la India, que preocupa particularmente porque allí se sigue sin poder controlar los contagios ni las muertes. En las últimas 24 horas, pues nuevo récord de víctimas mortales, más de 4.200. En total, pues suman ya más de 250.000 fallecidos. Varias regiones tienen los hospitales absolutamente saturados de pacientes y sigue sin ser suficiente el envío de medicamentos. De hecho, en las últimas horas Corea del Sur ha tenido que enviar otros 200 concentradores de oxígeno y aún así no es suficiente. Hoy 12 de mayo es Día Mundial de la Enfermería, profesionales esenciales durante estos meses de pandemia que han estado en primera línea luchando contra esta situación. Es el caso de estas enfermeras del Hospital de Valencia. Dicen que ha sido un año muy duro, pero que es una profesión vocacional y pese a todo gratificante. Que tú tienes un paciente que lo ves día a día, que si todo evoluciona bien, pues estás feliz porque lo ves que se va a ir a su casa con su familia. Pero cuando las cosas no evolucionan bien, pues también te lo llevas a casa tú. Especialmente duro porque tuvimos que cerrar las UCIs a las familias y eso ha sido terrible. O sea, cuando hablabas con ellos por teléfono que no podían verlos y había personas que no se pudieron despedir de ellos. En todo el mundo se celebra este día. En Paraguay, las asociaciones, los sindicatos de enfermería, por ejemplo, se concentran en la Catedral de Asunción con esas sillas vacías, con las que quieren recordar a todos los compañeros que han perdido la vida en la lucha contra la COVID.
Bueno, y en Italia poco a poco la cosa va mejor, reducen las restricciones de hecho y mejoran los datos, y esto hace que vayan llegando poco a poco turistas al país. Eso sí, las cifras muy lejos de otras primaveras. Los turistas vuelven a las calles de Roma. Sucede tras una mejora de los datos epidemiológicos y la reducción de las restricciones. Las cifras, sin embargo, aún se encuentran lejos de las habituales. Ho fatti tutti i test, ho fatti tutti i tamponi, tutto ok. Sempre vogliamo girare in Italia, viaggiare e scoprire le bellezze d'Italia. Los negocios turísticos también observan la llegada de los nuevos visitantes, aunque la mayoría los consideran insuficientes. Abbiamo fatto 2 guerre, mai chiuso, e per la prima volta nella storia di Babington ho dovuto chiudere il portone proprio in occasione di questo virus del COVID que ci ha colpito mundialmente. La presencia de más turistas nacionales que extranjeros, la vuelta de visitantes a los principales museos o las primeras excursiones de cruceros marcan este regreso a fuego lento del turismo a uno de los países más visitados del mundo. Bueno, hablando de reclamos turísticos, las vacunas pueden ser el mejor, porque el alcalde de Nueva York, por ejemplo, Bill de Blasio, está anunciando que contempla ofrecerlas gratis a los turistas. De hecho, ya hay muchos que las han recibido en muchos estados norteamericanos, donde el llamado turismo de vacunas aumenta. Vacunarse en Nueva York será posible para turistas. Así lo anunció el alcalde de la ciudad, aunque no con fecha determinada. El funcionario destacó que esto aportaría a la reactivación económica de la ciudad, que nunca duerme. Queremos que el turismo regrese. Estamos haciendo un gran esfuerzo para recuperar el turismo. Lo hablamos hace unos días, una gran campaña de $30 millones para que los turistas regresen a la ciudad de Nueva York. Queremos la milla extra. Hace que sea fácil para los turistas. Si están aquí, vacúnense mientras está aquí. Oportunidad que personas con planes de viaje a la Gran Manzana, como Mónica Santa, no dejarán pasar por alto. Quisiera viajar a Nueva York, obviamente digamos como de paseo y aprovechar de pronto viajar en el verano y creo que sería una buena oportunidad para aprovechar y vacunarme, si es posible. El turismo de vacunas ha venido en aumento hacia Estados Unidos y aunque ni el gobierno federal ni estados específicos lo avalan de manera explícita, el Departamento de Estado para las visas B1, B2 de turismo especifica y citamos. Buscar tratamiento médico en los Estados Unidos es un propósito de viaje permitido para las personas que tienen una visa de visitante válida. Mariana, quien viajó a Miami desde Argentina, nos cuenta cómo fue su experiencia de inmunización en Estados Unidos siendo turista. Fue muy sencillo, nos pidieron pasaporte, por supuesto, un teléfono americano y la dirección donde estábamos viviendo. Con todos esos datos pudimos sacar el turno, fue muy sencillo, fue en una farmacia. Según Mariana y otras personas con las que hablamos para este reporte, la decisión del alcalde de Nueva York es una posibilidad que no se debe ignorar, pues no solo les devuelve a ellos la tranquilidad, sino que da alternativas para que alguien en su país que no puede costear los gastos de un viaje se aplique la vacuna que ellos hubieran recibido. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Bueno, lo que se trata es de viajar de forma segura y sabiendo las medidas que rigen en cada punto de cada país. Y por eso Tour España ha lanzado una nueva herramienta en la que los turistas internacionales pueden consultar las restricciones de viaje por COVID-19 en toda España. Así también pueden consultar los requisitos de entrada y salida a sus respectivos países y la movilidad que hay entre comunidades autónomas. El sistema está disponible en español, inglés, francés y alemán. Y consejos prácticos para viajar con seguridad a finales de 2020. España ha presentado su campaña de verano también para atraer turistas internacionales, con un debate intenso en Europa sobre el pasaporte COVID, que se estudia, ya saben, para el verano. 3/4 partes de los países Estados miembros se ponen a que las PCR sean gratuitas, entre ellos España. Sobre todo los países de destino turístico a lo mejor tendrían que abonar las PCRs de turistas que volvieran luego a sus países de origen o de tránsito, ¿no? Y no sería posible ahora, si se quiere tener aprobado el mecanismo en junio.
Bueno, pues la mayor feria de turismo de España se va a celebrar presencialmente este año en nada, los días 19 al 23 de mayo, la próxima semana. Es sin duda una de las mejores noticias que recibe el sector en esta larga travesía de problemas. Canarias va a centrar su acción en esta edición tan especial de Fitur en el mercado peninsular. Lo ha dicho hoy la consejera de Turismo, Yaisa Castilla. Es una de las ferias más importantes de Europa, siempre ha sido un escaparate crucial para el archipiélago y en este nuevo escenario retomar la feria supone esta dosis de optimismo tan necesaria en medio de la peor crisis a la que se ha enfrentado el turismo mundial. Tenemos hoy con nosotros a María Valcarce, que es la directora de Fitur, a la que les damos las gracias por estar hoy con nosotros de nuevo. María Valcarce, bienvenida. Gracias a vosotros, un placer estar con vosotros. Bueno, con mucho trabajo, imaginamos, con esa feria ya en ciernes. Ha sido un reto celebrarla de forma presencial, se ha logrado finalmente, y va a tener una función clave para reactivar la industria más importante de España, ¿no? Eso es, esa es toda nuestra intención. Todo el foco está puesto en poder contribuir desde la feria a la recuperación del turismo. Y la verdad es que hemos tenido un apoyo muy importante de los participantes tradicionales de la feria, todas las administraciones públicas españolas, muchos países que van a estar también con nosotros y también pues por parte del Gobierno de España, que nos ha dado facilidades nombrando Fitur como acontecimiento de excepcional interés público, también permitiendo un tratamiento especial en fronteras para los profesionales que asisten a la feria, y estamos convencidos de que va a servir para iniciar esa reactivación tan necesaria. Es fundamental esta parte física, porque ustedes planteaban, y lo hablamos la anterior vez que pudimos hablar con María Valcarce, esta edición de la feria como una especie de abrazo, aunque no se pueda uno abrazar demasiado, a todo un sector que lo ha pasado tan mal, a los turoperadores, a las agencias de viaje, que ahora comienzan a ver algo de luz, aunque no del todo encendida, al final del túnel, ¿no? Eso es, todo el objetivo de la feria está en torno a propiciar esa recuperación y creemos que va a ser así, creemos que Fitur va a ser capaz de reunir a toda la cadena de valor de la industria y por lo tanto, bueno, pues generar ya contactos de negocio, hablar especialmente de esa campaña de verano que es crítica para nuestro país, y eso es un poco por lo que la razón que nos mueve y por lo que estamos trabajando. Es una edición presencial, ya decimos, señora Valcarce, pero ¿tendrá alguna diferencia, evidentemente, con respecto a ediciones anteriores, al margen de que sea presencial? ¿Cuáles son las principales diferencias? No sé si en cuanto al número de expositores, de participantes. Bueno, es una edición muy diferente en todos los sentidos, empezando porque la configuración de la feria es algo distinta, porque seguimos unos protocolos COVID bueno, pues muy estrictos para garantizar un espacio seguro para expositores y visitantes. Y luego pues la participación de la feria pues en la parte internacional es algo menor que en otros años, indudablemente, porque todavía hay destinos que tienen dificultades para viajar, que tienen, bueno, pues fronteras cerradas o situaciones de cuarentena que se imponen y que no permiten que participen. Y luego también este año abrimos una plataforma online que nos acompaña en la celebración de la feria y que extiende un poco el ámbito geográfico y temporal de la feria, permitiendo que, bueno, pues que los que tradicionalmente vienen todos a la feria presencial se reúnan en ese espacio virtual, sobre todo pensando en aquellos que no pueden venir a Madrid, ¿no? Fitur ha sido siempre una feria importantísima a nivel europeo y mundial, pero va a ser un escaparate global más que nunca, porque se celebra en este momento en particular de la pandemia, con los mercados a punto de reactivarse tímidamente, con ese pasaporte sanitario todavía en veremos. Va a ser uno de los asuntos de debate, imaginamos, junto a los otros que marcan pues la reactivación del turismo, ¿no? Sí, efectivamente. Va a ser un hito muy importante la celebración de Fitur en presencial, porque realmente nosotros tuvimos la fortuna de poder celebrar la edición de 2020, puesto que era en enero, pero luego detrás de nosotros no se ha vuelto a celebrar ninguna gran feria internacional de turismo. Las que compiten un poco con nosotros, que son Berlín y Londres, pues se han celebrado solo en el plano virtual, y nosotros pues traemos como una primera experiencia de movilidad internacional a Madrid, y yo creo que con eso es demostrar también que se puede viajar de manera segura y que podemos retomar el turismo de reuniones, que es una parte pues muy importante de la dinamización del sector. Y desde luego en la feria habrá contenidos pues sobre todo lo que viene ahora para reactivar el turismo, las medidas referidas a vacunas, pasaportes, un poco todo lo que has mencionado.
Bueno, pues Canarias que estará muy pendiente también de esa feria con su particular participación, de la que espera tanto para el próximo verano. María Valcarce, que vaya todo muy bien, estaremos muy pendientes de Fitur la semana que viene. Muchas gracias. Bueno, vamos a cambiar de asunto y vamos con ese tema que preocupa al mundo, esa escalada de violencia entre Palestina e Israel, tensa la situación en Oriente Medio. Van a ver el momento en el que se producía un bombardeo. Bombardeo israelí que ha derribado completamente este edificio residencial de 13 plantas. Había sido avisado el ataque una hora antes, con lo que pudo ser desalojado ese inmueble. Desde Gaza se respondió inmediatamente con el lanzamiento de 130 cohetes que llegaron a alcanzar Tel Aviv. Pues hay decenas de fallecidos en ambos bandos, entre ellos niños. Se teme que este conflicto eterno reactivado pueda aún recrudecerse. Isiar, ¿cuál es la última hora? Así es, Marta, y a pesar del diálogo que se pide a nivel internacional, Naciones Unidas ha advertido en sus palabras que esto puede ser una guerra a gran escala. Por un lado nos encontramos con el gobierno de Israel, que ha decretado ya el estado de emergencia. Incluso su líder, Netanyahu, le ha pedido a sus milicias que a los ataques se les responda con más violencia. Por la parte del gobierno de Hamás, el gobierno palestino ha convocado a sus militares a una cruzada, a una guerra entre religiones. Por otro lado, se ha recomendado a toda la población a permanecer en casa y a estar cerca de refugios para hacer frente a los ataques antiaéreos. Y esto es que la vida se ha paralizado en ambos lados por los bombardeos incesantes y la destrucción de edificios. Guerra abierta entre Israel y Hamás, con bombardeos masivos, derrumbe de edificios y disparo de proyectiles. Solo esta madrugada, más de 200 cohetes se dispararon desde la Franja de Gaza. Según Israel, el golpe más grande contra Hamás desde 2014. Y todo a pesar de la mediación internacional. En Canarias, organizaciones pro-palestinas denuncian: invierten muchísimo dinero en mantener una opinión favorable, de normalizar, insisto, el horror, que a veces se ve como en estos días y en alguna otra ocasión, y el resto del tiempo pues casi como que nos olvidamos de lo que está ocurriendo de manera continua, paso a paso, día a día. Al menos 35 palestinos, casi la mitad menores de edad, y 6 israelíes han fallecido durante las 500 operaciones de la aviación militar de Israel, o bien durante el lanzamiento de 1000 cohetes por parte de las milicias palestinas. Un conflicto nunca resuelto que se espera estos días se recrudezca. Otro conflicto abierto, el diálogo que tampoco ha llegado a buen puerto. Para hoy está convocado en Colombia otro nuevo paro nacional y se teme lo peor porque hay muchos actos convocados para hoy. Después de lo visto, violencia que no ha parado en días entre fuerzas de seguridad y manifestantes, que se ha cobrado ya decenas de vidas. En Colombia, entre el inicio del paro nacional el 28 de abril y el 8 de mayo de este año, la ONG Temblores ha reportado más de 1.800 denuncias por casos de violencia policial, entre los que se encuentran 47 homicidios que habrían sido cometidos presuntamente por miembros de la fuerza pública, además de denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias. Hoy ya no somos los indígenas, sino que es el pueblo colombiano que está pidiendo cambios a gritos, cambios que tienen que llevar en especial garantías a la vida. Organismos de derechos humanos han dicho que son más de 600 las personas que han sido detenidas, que después de 36 horas no aparecen y que incluso no permiten información a los familiares. Sin embargo, la Fiscalía General informó que no existen denuncias formales por este delito y que en un trabajo con la Defensoría del Pueblo se ha logrado localizar durante estos días de paro a 227 personas, mientras que otras 168 personas no han sido ubicadas. De modo que esto tiene que ser aclarado, porque la confusión, la desinformación sale de la propia Fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. El lenguaje y la actitud del Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas cierran toda la posibilidad de esclarecer la situación crítica en la que se encuentra el país. Las ONG piden la creación de una Comisión Internacional de Derechos Humanos como veedores del conflicto en Colombia para que hagan contraloría al Estado colombiano.
Rusia sigue conmocionada por el ataque a una escuela que dejó 9 muertos, 21 heridos. El autor, un chico de 19 años, antes del ataque había anunciado en las redes sociales su intención de matar a una gran cantidad de gente. El presidente Putin ha anunciado que endurecerá las leyes sobre posesión de armas. El mismo debate se reabre en Estados Unidos este fin de semana. 10 tiroteos con al menos 6 fallecidos. Alrededor de una decena de tiroteos ocurrieron este fin de semana, según el Archivo de Violencia por Armas en Estados Unidos. La cifra más alta de muertos se registró en Colorado Springs, Colorado. Durante una fiesta en la madrugada del domingo, 6 personas y el atacante perdieron la vida, todos identificados de origen hispano. Un día antes, los medios cubrían el registro de un tiroteo en Times Square, Nueva York, donde 3 personas, incluida una niña de 4 años, resultaron heridas justo cuando el alcalde de la ciudad pedía mayor presencia policial en la zona y control en el porte de armas. La avalancha de armas ilegales debe detenerse en nuestra ciudad. Sobre el tema, la presidenta de uno de los grupos de defensa de control de armas más antiguo de Estados Unidos urgió avanzar en 2 proyectos que circulan en el Congreso, los cuales cerrarían lagunas legales en exhibición de armas, ventas privadas y verificación de antecedentes. Estamos perdiendo 40.000 vidas al año debido a la violencia con armas de fuego en todo el país y en promedio 80.000 estadounidenses cada año reciben disparos. A pesar de la fuerte oposición que enfrentan por parte de los defensores del libre porte de armas, legisladores demócratas estatales en Colorado propusieron un trío de proyectos de ley. El primero de estos proyectos de ley, del que soy uno de los patrocinadores, deroga la preferencia estatal que prohíbe a los gobiernos locales promulgar cualquiera de sus propias leyes de armas. En el ámbito nacional, el debate persiste hasta ahora sin lograr cambios de fondo. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington. Vamos a mirar lo que ocurre en Venezuela. Allí el líder opositor Juan Guaidó ha propuesto un acuerdo nacional, una llamada al diálogo, una iniciativa para comenzar las negociaciones con Estados Unidos para que elimine las sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Por su parte, el presidente de Venezuela ha rechazado esta propuesta, dice que es una estrategia de la oposición para conseguir un apoyo internacional. El compromiso de la comunidad internacional para lograr esta recuperación y ofrecer incentivos al régimen, incluyendo el levantamiento progresivo de sanciones, condicionado, por supuesto, al cumplimiento de estos objetivos fundamentales del acuerdo. Un pequeño grupete que ahora anda desesperado por dialogar, porque se quedaron por fuera. Yo le quiero decir a los periodistas que cubren la fuente venezolana que el bobolongo sale hoy a decir que quiere diálogo porque se quedó por fuera de todo. Bueno, parece que va a ser difícil retomar el diálogo. En China, las labores de extinción de un incendio han acabado en tragedia. Van a ver el momento en el que un helicóptero pierde el control y cae en un lago. Ha ocurrido en la ciudad de Dali cuando este helicóptero iba a recoger agua para refrescar una zona quemada. Por causas que aún se están investigando, el piloto perdió el control y llega a estrellarse contra el agua. Lo peor, 4 personas han fallecido y ahora hay una investigación abierta para determinar qué fue lo que ocurrió. Bueno, vamos con asuntos más agradables. Se ha vuelto viral un vídeo captado en un zoológico en Boston que muestra el gesto que tuvo una gorila, una mamá gorila, al ver a un bebé en brazos de su madre a través del cristal. Ven unas imágenes que han sido compartidas millones de veces coincidiendo con el Día de la Madre que se celebró este domingo en toda Latinoamérica y Estados Unidos. Una visita familiar que acabó siendo un momento de conexión muy especial entre Emelina, que es la madre humana, con Kiki, esa mamá gorila, y su propia cría que nació hace tan solo unas semanas. That is so sweet. Bueno, un importante paso hacia la normalidad. La cantante Dua Lipa triunfó anoche en el acto de entrega de los premios de la música británicos, los Brit Awards, que confirman que poco a poco, ya decimos, llega la normalidad, por lo pronto, a Reino Unido. Hasta 4.000 personas, ahí la ven abarrotando las gradas del O2 Arena de Londres, sin mascarilla, sin distancia. Para acceder el público, eso sí, había presentado una PCR negativa, realizada 2 días antes como máximo. Pasaron también control de temperatura. A partir de ahí, todo un espectáculo como los de antes, actuaciones estelares de Weeknd, Billie Eilish, Taylor Swift y muchos otros artistas en un espectacular despliegue que incluyó esta actuación de Coldplay sobre el río Támesis.
Bueno, pues nos vamos con una de las actuaciones de la noche ahí en Reino Unido, con todo un veterano como Elton John, a dúo con uno de los artistas jóvenes británicos más versátiles, Olly Alexander. Versionaron este clásico de Pet Shop Boys. Everything I've ever done, everything I ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, it's a sin. It's a Sin, ese tema ya decimos de Pet Shop Boys, versionado por Olly Alexander de Years and Years, y Elton John. Nos vamos como siempre con música y la información en nada, en apenas unos minutos, la crónica informativa, Telenoticias 1 con Isabel Baeza y Paco Luis Quintana. Hasta mañana.